Que el Señor nos bendiga, hermano. Nos dé de su gracia para hablar de la palabra de Dios. Hemos leído el verso 14 y 15 de la epístola de Judas y dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y nos habla la palabra del Señor, hermanos, acerca de la venida del Señor. Y es tan importante para nosotros, hermanos, que somos el pueblo de Dios, y ojalá así sea, que todos aquí sean del pueblo de Dios. Escuchar a Dios, hermano. Escuchar a Dios. Dios nos habla por medio de su palabra escrita. Hay cosas tan extraordinarias en este libro. Es Dios que nos habla todas las cosas. Sin embargo, ellas parecen no tener mucha importancia para nosotros. Incluso en el libro del profeta dice la palabra del Señor: les enseñé las grandezas de mi ley y las tuvieron por cosa extraña. A veces nosotros quisiéramos asistir a la iglesia y escuchar un discurso que nos fuera agradable al oído. Y tomamos poco en cuenta la palabra del Señor, porque como lo dice el mismo Espíritu Santo, la tenemos por cosa extraña. Pareciera ser que nos hablan de cosas que no nos sirven en nuestra rutina diaria, porque nosotros siempre buscamos algo para lo temporal. Y aquí la palabra del Señor nos habla de su venida, y la verdad es que cuando nosotros escuchamos al respecto, debería venir tanta preocupación, más que cualquier cosa, hermano. A veces nos preocupa un problema económico, problemas de salud, el día de mañana, el futuro de nuestros hijos. Nos causa preocupación, pero cuando nosotros escuchamos hablar de la venida del Señor, debería haber una preocupación tan grande, hermano. La venida del Señor marcará para nosotros toda una eternidad. Cuando esto acontezca, quedaremos marcados por toda una eternidad. Porque lo que acontecerá con nosotros en aquel momento es para siempre. Es para siempre. Y la palabra del Señor nos habla acerca de su venida. Y en Mateo 24, estando Jesús en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y se interesaron ellos al respecto. Hermanos, si nos está lejana la venida del Señor, alguien dirá: desde que Cristo estuvo aquí han pasado más de 2000 años y la tienen por tardanza. Pero usted sabe que nuestros días son cortos sobre la faz de la tierra. Nuestra vida es breve. Nuestra vida es breve y tendremos que estar en la presencia del Señor
Por lo tanto, esto debería ser de tanto interés, porque esto debería marcar nuestra forma de vivir. Cómo desenvolvernos, cómo caminar en el mundo. La palabra nos habla de un hombre rico que, habiendo obtenido muchas riquezas, llenó sus alfolíes, sus bodegas. Y como las llenó, determinó demolerlas y hacerse unas mayores. Y cuando las llenó, una vez más dijo, las voy a volver a agrandar. Y las volvió a llenar de riquezas. Y en un momento él dijo, ahora, alma mía, huélgate. O sea, ahora disfruta de lo que has trabajado, de lo que has amontonado. Sin embargo, en ese momento se oyó una voz del cielo que le dijo, necio, hoy vienen por tu alma. Se preocupó de todo, menos de lo más importante, de lo único que tenemos, que es eterno y que es nuestra alma. Y esa debería ser nuestra preocupación. De los afanes de la vida, Dios se preocupará, Dios hará misericordia, Él nos sacará adelante de alguna manera. Pero con respecto a nuestra alma debemos meditar. Cantábamos un corito que dice, perder los bienes es mucho. Perder la salud es más. Perder el alma es pérdida tal, porque no se recupera nunca más. Y por eso cuando los discípulos preguntan, el Señor les da, Jesús les dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero Él les da señales, hermano. Les da señales al respecto. Y hablando de estas cosas, en el verso 37, hermanos, Él dice, Mateo 24, 37, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Da una cantidad de señales, terremotos, pestilencias, la apostasía general, falsos cristos. Pero aquí dice, más como en los días de Noé. Y esto nos debería motivar a nosotros a preguntarnos, ¿y cómo era en los días de Noé? ¿Estaremos viviendo como en los días de Noé? Y esta Biblia lo tiene, hermano. La palabra que el Señor nos dejó aquí habla al respecto. Habla al respecto. Y debería ser suficiente para que despertara en nosotros el interés por indagar respecto de estas cosas. Ahora, ¿cómo era en los días de Noé, hermano? Génesis capítulo 6 nos habla de los días de Noé. Y voy a leer, hermano, en la palabra, y dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aconteció, vuelvo a leer, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y nos habla, hermano, por decirlo así, de dos razas.
los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Nos habla de dos razas, de dos linajes, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y dice aquí el Señor que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Ahora, ¿de dónde viene esta separación, hermano? ¿De dónde viene esta separación de dos linajes? Usted sabe que Adán y Eva en principio tuvieron dos hijos, de los cuales nos habla la palabra del Señor: Caín y Abel. Caín y Abel. Y la palabra del Señor dice que Caín era hijo del diablo, hermano. La palabra dice que Caín era hijo del diablo. Porque resulta que cuando ambos, tanto Caín como Abel, comparecieron ante Dios para ofrecer una ofrenda, la palabra nos da testimonio que Abel ofreció más excelente sacrificio que el de Caín. La forma de acercarse a Dios era por medio de una ofrenda. Recordemos que el hombre había pecado y fue arrojado de la presencia de Dios. Por lo tanto, para tener comunión con Dios había que ofrecer una ofrenda. ¿Qué ofreció Abel, hermano? ¿Qué ofreció Abel para poder agradar a Dios? Abel ofreció la sangre de un cordero. Y nosotros entendemos por la palabra del Señor que Él lo que está ofreciendo es la sangre de Cristo a causa de sus pecados. Él ya había sido evangelizado como lo hemos sido nosotros, hermanos, y Abel entiende que la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Por lo tanto, la única manera de acercarse a Dios era mediante la ofrenda en que hubiera derramamiento de sangre. Sin embargo, Caín no hizo lo mismo, sino que Caín ofreció los frutos de la tierra. Y dice la palabra del Señor que ofreció lo mejor de los frutos de la tierra. Y cuando nos habla esto, la Biblia está hablando de que Caín ofreció sus obras. Él se presentó delante de Dios diciendo que él era una buena persona, que era una persona que merecía por derecho propio acercarse a Dios. Y exhibió sus obras. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Dios justificó a Abel, mas rechazó a Caín. Porque el hombre no puede ser justificado por sus obras, porque la ofensa que ha hecho el hombre contra Dios es tan grande que solamente puede ser redimida por la sangre de un justo. Abel, hermano, lo que hizo fue reconocer su maldad. Él reconoció su pecado. Él reconoció que su pecado merecía un castigo y él tomó un sustituto y derramó la sangre de una criatura inocente. Sin embargo, Caín se creyó bueno, hermano. Y Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Porque el que se cree bueno no va a entrar al reino de los cielos, hermano. El que se cree bueno no va a tener salvación. No será salvo el bueno, hermano, porque no existe. Recordemos lo que dice la palabra del Señor, que un joven rico se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y le dice: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Inmediatamente Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Acaso no sabes que no hay ninguno bueno? ¿Solo Dios que está en el cielo? Por lo tanto, a lo que llevó a este joven es a reconocer que era malo y que el que estaba al frente era bueno y era Cristo, porque Jesús es Dios.
porque Jesús es Dios. Cuando Caín, su ofrenda es rechazada, hermano, se enfureció, se enojó. Hermano, y eso es lo que produce el Evangelio en el corazón de los impíos. El Espíritu Santo del cielo vino a este mundo, hermano, a convencernos de pecado, a convencernos de nuestra maldad. Él no vino a elogiarnos, como el falso evangelio que se pregona en todas partes hoy día. Ese evangelio de talento, ese evangelio de lisonjas, ese evangelio que habla tanto de nosotros, hermano, y nos glorifica tanto, como si Dios tuviera necesidad de nosotros. Y vemos que el Señor habla con Caín y le dice: si no reconoces, ¿no recibirás también tu recompensa? Y la recompensa es el perdón de sus pecados, hermano. Sin embargo, Caín, hermano, que se creía bueno, asesinó a Abel. El bueno, el que se creía bueno, mató al otro, hermano. Y nosotros vemos todo esto a través de la Biblia, el fariseo y el publicano. El publicano golpeándose su corazón y pidiendo misericordia. El publicano diciendo: gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres, porque soy bueno. Y el Señor diciendo respecto del publicano: os digo, aquel se fue justificado hasta su casa. ¿Con qué me presentaré ante Dios? ¿Con qué ofrenda se presentará usted ante Dios? ¿Con dinero? Para alcanzar misericordia se presentará con 40, 50 años de fidelidad viniendo a la iglesia, con una libreta de matrimonio ostentando que no ha tenido más mujer que una. Sepa usted que la palabra del Señor dice: al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Al corazón arrepentido de sus maldades, al que reconoce que su corazón está inclinado de suyo a hacer solamente lo malo, porque no hay nada bueno en nosotros, hermano. Y vino Caín, hermano, el bueno, y mató a Abel. Y ahí viene un linaje, hermano, el linaje de Caín, el linaje de Caín. Adán y Eva tuvieron otro hijo, hermano, en lugar de Abel. Dios colocó a otro hijo en lugar de Abel. Este es Set. La palabra del Señor dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, capítulo 4 de Génesis, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y vemos aquí dos linajes, hermano: el linaje de Set y el linaje de Caín, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y los hijos del diablo. Ahora, ellos debían estar separados. Ellos tenían que estar separados. Lo vuelvo a repetir: ellos tenían que estar separados. Sin embargo, la palabra del Señor que hemos leído en esta hora dice: pero aconteció que cuando comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujer, escogiendo entre todas. Se unieron, hermano. Se unieron. No respetaron esa separación. No la respetaron. Y en el verso siguiente dijo Dios, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años.
como el hombre no mantuvo esta separación, hermano, se unieron todos. Se unieron todos. Y se corrompieron ante los ojos de Dios. Mire, hermano, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Esas son las consecuencias de este actuar. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Los raeré de la faz de la tierra. Hubo un juicio de Dios para aquellos hombres, para los hombres de aquel tiempo, por cuanto se unieron, hermano, y se rebelaron contra Dios. Se rebelaron contra Dios, pero les dio un plazo. 120 años. 120 años. Y dice que Dios miró del cielo y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Noé halló gracia a los ojos de Dios. Hermano, ¿por qué el hombre no obedece a Dios? ¿Por qué Dios busca hacer esta separación? ¿Sabe usted lo que significa iglesia, hermano? ¿Sabe usted lo que significa iglesia? La iglesia significa un pueblo llamado aparte. Cuando nosotros decimos ser parte de la iglesia del Señor, nosotros hemos llamado a ser una asamblea, nosotros hemos llegado a ser un grupo llamados a estar aparte del mundo. Como dice el apóstol Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y este fue el pecado que cometieron los hijos de Dios que habla la palabra. Ellos se rebelaron contra Dios y se hicieron amigos del mundo y se hicieron enemigos de Dios. Y yo creo que nadie quiere tener a Dios de enemigo, hermano. Y ojalá que al terminar este culto el temor de Dios esté en nuestros corazones. Muchas veces tenemos más miedo a perder el favor del mundo que perder el favor de Dios. Cuando llegues al juicio del trono blanco, cuando llegues al tribunal de Cristo, entonces entenderás lo que es tener la amistad de Dios y lo poco que interesaba la amistad del mundo, hermano. Y Noé dice: halló gracia a los ojos de Dios. Halló gracia a los ojos de Dios, hermano. Mire, en el libro del profeta Ezequiel nos habla de por qué el hombre, hermano, no obedece a Dios. Y cuando leamos estos versos, hermano, no está hablando de un grupo de personas, está hablando de los hombres. Y cuando digo hombre, digo también mujer, y se refiere a todos nosotros también. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 2, del verso 3 adelante, algunos versos, dice: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta en medio de ellos. Y por eso el Señor nos está hablando en esta dirección, hermano. Ahora, si usted escucha bien
Y si usted no escucha, entonces en aquel día usted no tendrá excusa. En aquel día final, el cual está tan cerca, la venida del Señor. A veces nosotros vemos la venida del Señor como una puerta simplemente para arrancar de nuestros problemas. Hermano, pero si no estás a cuenta con Dios, ahí sí que vas a tener un problema. Ahí sí que vas a tener un problema. Una pregunta, hermano, ¿es usted salvo? ¿Tiene la plena certidumbre de que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? Porque eso es el Evangelio, eso es todo, hermano. Podrá tener una vida afortunada, a lo mejor llena de placeres y momentos agradables, o podrá tener una vida miserable, llena de enfermedades y males, pero si usted está a cuenta con Dios, usted no tiene problemas. Esto es temporal, hermano. Lo que viene es eterno. ¿Qué más? Un poco de tiempo más peregrinando en este mundo, cargados con una cruz, pero es temporal. Si vas detrás de Cristo, entonces estás bien, por pesada que sea tu cruz. Pero somos casa rebelde, de un corazón empedernido. Yo no sé cómo Dios tiene la paciencia para venir aquí y volver a hablarnos. Y Él dice, si escucharen bien, y si no, sabrán que hubo profeta en medio de mi pueblo. Y por eso yo hablo de la Biblia, hermano, y no cuento cuentos, porque yo también quiero librar mi responsabilidad en aquel día. ¿Qué le dijeron a Jesús cuando les habló la verdad? Dura es tu palabra, dura es tu palabra. Y se fueron todos y lo abandonaron. Y lo abandonaron. Hoy día se predica un evangelio tan falso, hermano. Atrae a multitudes. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla en esta dirección. Predicó Noé, hermano, 120 años a la gente de aquel tiempo. ¿Por qué estamos hablando de Noé? Porque el Señor dijo, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. ¿Y qué nos habla la palabra del Señor? Que los hijos de Dios con los hijos del hombre se unieron. No mantuvieron la separación que Dios les había ordenado, hermano. Le vuelvo a decir, iglesia es un pueblo llamado aparte. No que nos vamos a ir a la montaña, no que nos vamos a ir a vivir por ahí como ermitaños. No, hermano, pero nosotros debemos separarnos del mundo. El Señor está cerca, hermano. Y viene para un juicio. Ahora, veamos a Noé, hermano. Predicó 120 años. Predicó 120 años, hermano. ¿Quién se salvó? ¿El linaje de Set o el linaje de Caín? Algunos hablan del linaje piadoso y el linaje impío. Cuando vamos a la palabra del Señor, uno se pregunta, ¿y quién se salvó? Los dos linajes se perdieron, hermano. Porque todos eran impíos. No veo subir al linaje de Set al arca. No veo al linaje de los piadosos subir. Cuando estoy hablando de piadosos, hermano, estoy hablando de gente de iglesia.
La palabra del Señor nos revela que se salvó solo Noé y su familia. ¿Y por qué se salvó? Por gracia. Porque la palabra del Señor dice, más Noé halló gracia. Dios determinó salvarlo a él, hermano. Porque la generación de aquella época, todos le dieron vuelta a la espalda. Ninguno quiso aceptar a Dios. Se salvó solo Noé. Los dos linajes se perdieron porque eran impíos. Y Noé fue salvo por gracia. Simplemente por gracia. Por misericordia de Dios. Ahora, ¿alguien más se salvó? De Noé hacia atrás, aparte de él y su familia, ¿alguien más se salvó? Génesis capítulo 5, verso 22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Enoc también alcanzó misericordia en medio de esa generación perversa. ¿Cree usted que en esta hora estamos en medio de una generación perversa? Hermanos, ¿ve usted con claridad la separación entre los hijos de Dios o lo que deberían ser los hijos de Dios y los hijos del mundo? ¿Acaso no nos distinguimos para nada, hermano? Hoy día la iglesia se ha apartado del camino, hoy día ha metido al mundo, ha hecho amistad con el mundo, en su modo de vestirse, en su modo de hablar, la música que les agrada, los cultos que les agradan. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios a nuestro país a principios del año 1909, empezó Dios a hacer crecer su iglesia. No estoy hablando de ninguna corporación, porque esas no son la iglesia del Señor. Estoy hablando del cuerpo de creyentes. ¿Y usted cree que la sociedad nos aceptó? Mientras más atrás nos vamos, hermano, mayor es la persecución que padecimos, hermano. Yo, estando en la enseñanza básica, alcancé a sufrir esta discriminación terrible por ser hijo de evangélicos, despreciados desde el profesor y los alumnos, canutos, y no en un sentido simpático, sino que en un sentido peyorativo, ofensivo y cruel. No hemos escuchado, hermano, que cuando el Señor se manifestó, su misericordia fue manifestada para este país que fue conquistado por las tinieblas de la iglesia dominante. Los que aceptaron al Señor, aquellos que alcanzaron gracia a los ojos de Dios, ni siquiera tenían un lugar donde ser sepultados, hermano. Hay un monumento por ahí en un lugar que era un basurero, porque ahí eran sepultados quienes habían aceptado a Cristo, a los expatriados del cielo y de la tierra, despreciados por esta sociedad. Era notorio que era un hijo de Dios y tenía que sufrir el oprobio y la persecución. Sin embargo, hoy día no, hermano.
Hoy día prácticamente no hay distinción, ni siquiera en los cultos privados que hacemos. Luces, música moderna, instrumentos electrónicos y un festín de sensualidad. ¿Ha visto usted los recitales cuando vienen cantantes seculares, hermano, y el público es una verdadera masa de carne, de 1000 brazos elevados y tratando de sentir? ¿Y acaso hay alguna diferencia en los grandes eventos que realiza la supuesta iglesia del Señor? Sin embargo, ¿quién habla de la palabra de Dios? 120 años predicó Noé y se fueron todos al infierno. Y se fueron todos al infierno. Solamente fue salvo Noé, que halló gracia a los ojos de Dios, y Enoc, que caminó con Dios. Y caminó con Dios, y caminó con Dios, y caminó con Dios. Ojalá caminemos con Dios, hermano. El Señor viene, el Señor viene. El Señor viene, hermano. Y la palabra del Señor dice: y caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Y sabemos que está hablando de su iglesia, porque uno de estos días sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los sepulcros serán abiertos. Y luego nosotros, los que estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados y vamos a desaparecer, porque Dios nos llevará, porque Dios nos llevará. Pero ¿camina usted con Dios? ¿Vive esta vida con Él? ¿Camina, transita en este mundo tomado de la mano de Dios? Recuerde lo que hizo el linaje de Seth, se contaminó con el linaje de Caín. Hicieron una sola masa, hermano. No hicieron diferencia. Y Dios dijo: no contenderé más con ellos, son carne. Y miró desde los cielos a ver si encontraba un entendido, uno solo que buscara a Dios, y no encontró ninguno. Por lo tanto determinó salvar a Noé por gracia. Y hemos leído en esta hora, hermano, respecto de Enoc. ¿Sabe que Enoc aparece 3 veces en la Biblia? Está en la carta a los Hebreos, hermano, en el capítulo 11. Dice la palabra del Señor: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso de Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, antes que el Señor se llevara a Enoc, antes que Dios arrebatara a Enoc de la tierra para que no hubiese muerte, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Tiene usted testimonio de haber agradado a Dios? ¿Puede examinarse a sí mismo y tener el testimonio de haber agradado a Dios? Bueno, yo creo que sí, dice el hermano: di plata para la Teletón. Bueno, yo estuve en los principios, fui uno de los miembros fundadores de esta iglesia. He cumplido con mis diezmos siempre. Ayudo a los pobres. Gracias, Señor, porque no soy como los demás. Tiene testimonio de haber agradado a Dios.
Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. ¿Qué hizo Abel? Reconoció su maldad y reconoció que un cordero tenía que ser sacrificado en su lugar, que un inocente tenía que derramar su sangre para que él alcanzara la limpieza por la sangre de ese cordero. Es la única manera de agradar a Dios. Es la única manera de agradar a Dios. Que te humilles delante de Él y que pidas misericordia. Y quizás tenga de ti misericordia. Porque Él salva a quien quiere. Él tiene misericordia del que quiere. Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, la tercera vez que habla de él, hermano, son los versos que hemos leído. ¿Y qué hacía Enoc? Predicaba, hermano. Allí en tiempos de Noé, ¿cuánta gente había en la tierra? Yo no lo sé, hermano. Los que estudian respecto de estas cosas, y si estudian la edad, ve que aparece la edad de todas estas personas, que Matusalén vivió 900 y tantos años, hermano. Vivían harto la gente. Y hacían tanta maldad, hermano, que el Señor dijo: voy a hacer que hagan un 10% nomás de la maldad que hacen. Así que de 900 nos bajó a 80. Y nos falta tiempo para hacer lo malo. Y los que han estudiado desde el tiempo que hubo entre Adán, hermano, y Noé, dicen que probablemente la tierra tendría más de 7.000 millones de habitantes. ¿Usted sabe cuánta gente hay poblando hoy día la tierra? ¿Usted sabe cuánta gente está poblando este globo terráqueo? Las Naciones Unidas acaban de declarar que somos 7.000 millones, como en los días de Noé. El Señor viene y multitudes se van a quedar, millones y millones se van a quedar. Y los hijos de Dios no, hermano, los que deberían ser los hijos de Dios se contaminaron y se corrompieron. Y la palabra del Señor nos habla de lo que hacía Enoc. Y esto nos debe servir para analizarnos a nosotros mismos. Porque en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ábrenos cuando las puertas sean cerradas. Señor, yo iba a la iglesia. Señor, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre echábamos fuera demonios. Si se fija, es gente de iglesia. Sin embargo, el Señor los va a mirar y le va a decir: no os conozco de dónde seáis. Nunca los he visto. Señor, estuve 40, 50 años en la iglesia, nunca te vi. Porque no basta con su presencia en este lugar, hermano. Usted tiene que recibir a Cristo en su corazón. Dios tiene que limpiarlo con su sangre. Tienes que ser limpio con su sangre y tienes que ser sellado por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué hacía Enoc? De estos también profetizó Enoc. Otra vez el pastor Enzo va a predicar de los apóstatas. Yo sé que hay gente que tiene ese lenguaje aquí, hermano. Allí Enoc, en medio de esa nación perversa, de toda esa generación perversa, la palabra nos da testimonio. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Él tiene una visión de la venida del Señor, hermano, y dice: para hacer juicio contra todos, porque el Señor viene para juicio, hermano. ¿Contra quién?
para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas las cosas, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él y de todas las cosas duras que los impíos han hablado contra Él. Hoy día los púlpitos son profanados, hermano. Hoy día hay toda suerte de herejía sobre los altares. Y tú eres bienaventurado por escuchar esta voz. Aquí hay palabra de Dios. Aquí hay palabra de Dios, hermano. De estos profetizó Enoc. Allá Enoc estaba profetizando acerca de los falsos maestros, acerca de los que arrastrarían a las multitudes al infierno. La palabra del Señor nos habla también acerca de esto por el salmista, hermano. Y dice el Espíritu Santo: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, estamos viviendo los tiempos de Noé. Estamos viviendo en los tiempos de Noé. Toda la gente se ha corrompido de corazón. Ya no hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Hemos escuchado el lenguaje que tienen las autoridades en este minuto, hermano. Se va a legalizar la unión de personas del mismo sexo. Esas son cosas duras contra Jehová. Esas son cosas duras contra Jehová. La iglesia presbiteriana en Estados Unidos, la iglesia bautista en Estados Unidos ya lo aceptaron. Y dicen que hay que actuar como actuaría Dios, sin discriminar y amándolos a todos. Porque hoy día tenemos un Dios que ama. Dicen: Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Eso no está en la Biblia, hermano. Dios aborrece al pecador. ¿O crees que el pecado es algo marginal al hombre? Porque pensamos como que el pecado son las malas obras, hermano. Nuestra naturaleza es pecado. Para que Jesús pudiera pagar por nuestros pecados, dice la palabra del Señor, que Dios el Padre al Hijo lo hizo pecado para castigarlo en nuestro lugar. Y nosotros vemos el tiempo en que vivimos, hermano, y ahora debemos analizarnos a nosotros mismos. Estoy caminando con Dios. Tan poquito que habla, hermano, de Enoc, como 6, 7 versos, no es más en toda la Biblia. Y es la iglesia, hermano. Cuando empezó el diluvio, hermano, nada se sabe de los grandes hombres. Dice que en aquel tiempo había gigantes sobre la tierra. Y cuando habla de gigantes, hablan de hombres con gran poder. Barack Obama, hermano, el presidente de color de Estados Unidos, ha sido una maldición para los Estados Unidos. Ha sido una maldición para el mundo. Los hombres que están gobernando hoy día el mundo, hermano, están bajo la influencia del diablo. Esta tierra nunca ha estado más dominada por Satanás que estos días. Los hombres han perdido la visión de lo que es el pecado y la maldad. Hemos perdido toda visión. Hoy día se practican y se hacen cosas que hace 30 años, hermano, habrían sido inaceptables.
Sin embargo, ha sido cegado el entendimiento de los hombres. La denominada iglesia cristiana, hermano, representada por diversas corporaciones, va a aceptar toda la maldad que viene. Toda la maldad que viene. Pero aquí Dios en su misericordia dice: Enoc caminó con Dios y fue traspuesto para que no hubiera muerte. Caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Debemos practicar la palabra de Dios. Debemos vivir separados de este mundo. El Señor viene y nuestros ojos tienen que ser abiertos. No sea casa rebelde. No tenga un corazón empedernido. No le crea a su corazón. No le crea a su corazón. El Señor dice en el capítulo 24 de Mateo, hermano: ¿cuándo será tu venida? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos maestros, vendrán muchos falsos cristos. Es la señal de su venida, hermano. Es la evidencia de que el Señor está a las puertas. Y muchos serán engañados. Y muchos serán engañados. Y el Espíritu Santo en esta hora nos está hablando aquí tan claro. No nos está hablando de prosperidad, no se está hablando de éxito, de victoria. No se está hablando de las tinieblas que han de caer sobre la faz de la tierra. Pero acuérdense, el que camina a la luz de esta su palabra nunca tropezará. Nunca será engañado. Es nuestra alma, hermano. Es para siempre. Sonará la trompeta. Si sonara en este minuto, ¿tienes la certeza de que vas a desaparecer? Que quedarán todas tus prendas, tus zapatos, tu ropa, tus aros, todas tus prendas ahí echadas sobre la banca, y tú volarás vestido de blanco como paloma al palomar. ¿O quedarás en esa banca aterrado y lleno de angustias? Sepa que no hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad. Y aquí está el Espíritu Santo. No busque otra iglesia, hermano. No busque una iglesia donde su carne se sienta bien. Busque una iglesia donde su carne se aterre y su espíritu se goce. Que su carne tiemble y que se arroje al suelo y diga: Dios, ten de mí misericordia. Perdona mis pecados, Señor. Es mi vida de pecado. Diaria ofensa para ti. Es mi vida de pecado, diaria ofensa para ti. No tengo nada que presentarte, no tengo nada que ofrendarte. Pero mi alma ha confiado en su sangre carmesí. Porque solamente la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Y yo necesito ser rociado con su sangre para poder estar tranquilo, para poder vivir la vida en paz. Tengo que tener esta tranquilidad. Y que luego se diga de mí como se dijo de Enoc: caminó Enoc con Dios. Él era tan malo como usted, hermano, pero alcanzó misericordia para que no hubiera muerte y desapareció. Están pasando muchas cosas, hermano. Estamos viendo principios de dolores. Estamos viendo las manifestaciones que preceden a la venida del Señor. La iglesia, hermano, debería ser una verdadera atalaya. La atalaya es una torre, hermano. Una torre muy alta donde se ponía un vigía a vigilar la ciudad para anunciar cuando el enemigo viniera. Si la iglesia, si las corporaciones que existen fueran realmente la iglesia, en cada lugar estaría la atalaya, que también se le llamaba atalaya
al vigía, al hombre que se subía sobre la torre. Y si esa fuera la iglesia del Señor, tendría vigías que estarían alertando al pueblo respecto de lo que viene y no mintiéndole y haciendo que el pueblo duerma plácidamente y tranquilamente, sabiendo que el juicio se aproxima. Sin embargo, aquí hemos tenido una voz de alerta permanente, porque Dios quiere tener de nosotros misericordia, porque Dios quiere que alcancemos su gracia y su bondad. Pero para eso es necesario que dobleguemos nuestro empedernido corazón. Esas eran las palabras de Enoc en aquel tiempo, hermano. De estos profetizó Enoc. De estos profetizó Enoc. Porque Dios viene a hacer justicia contra todos los impíos que actúan impíamente, para todos los que han hablado cosas duras contra Él, para todos aquellos que han blasfemado en contra de este evangelio, para todos aquellos que dicen que descubre al héroe que está en tu interior. El Espíritu Santo vino a arrastrar el monstruo que tienes en tu corazón a la luz, para tener de Él misericordia, para que viendo tu situación pidas misericordia y Él te limpie con su sangre. Esto es el evangelio, hermano. Esto es el evangelio, hermano. Y a lo mejor vas a encontrar que son palabras duras. Si usted está enfermo, yo no sé si el Señor lo va a sanar. Si estás pasando por problemas y diversas angustias, yo no sé si el Señor te va a sacar de ellas. Pero sé una cosa, clama a Él misericordia y Dios librará tu alma del infierno. Humilla tu cuerpo en tierra, inclina tu cabeza ante su presencia y pide que Él perdone tus pecados y Él te rociará con su sangre y librará tu alma del infierno. Bendito sea el nombre del Señor. No he venido a elevarle la autoestima aquí. Como dijo una vez un predicador, ¿sabe, hermano? Una vez un predicador se acercó y me dijo, usted predica, pero es muy duro. Me dijo, mire, pobre gente, me dijo, trabajan toda la semana, les pagan poco, los retan, la mitad viene enfermo, tienen problemas familiares, separados, divorciados. Somos bien malos, hermano. No les predique la palabra, me dijo. Dígales que Dios lo ama y listo. Pobrecito. Ese es el diablo, hermano. Pero aquí está el Espíritu Santo, hermano, para hacer contigo misericordia. Y no importa cuán grande sea tu maldad, no importa cuán grande sea tu pecado. Y a lo mejor vas a mantener tu pecado y no te puedes deshacer de él. La sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a abrir la puerta de las cárceles. Él vino a librarte de la condenación de tu pecado. En Cristo hay salvación y remisión de pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Camina con Dios y por grande que sea tu maldad, Dios te justificará en aquel día. Dios te justificará en aquel día. Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga y te guarde. Y que Él grabe esta su palabra en nuestros corazones y que en esta hora tus ojos sean abiertos. Estamos viviendo los días de Noé. Los hombres hablan perversidades. Los hombres quieren una sociedad perfecta. Salud gratis. ¿Verdad? Universidad para todos. Universidad para todos. Se acabó la discriminación. Ya vamos a ser todos iguales. Un mundo perfecto. Pero se les olvidó lo más importante. Dios. Ya los homosexuales no tendrán que sufrir más a causa de su situación. No los discriminaremos. ¿Dios los discrimina a nosotros? No. Porque ellos son más buenos que Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El pecado abruma, hermano. Ese pecado que está sobre nosotros abruma, nos aplasta.
Sin embargo, hay aquí uno que te puede librar, uno que en aquel día te puede justificar y hacer contigo misericordia. Huye de la ira venidera. Dios viene a castigar a los impíos. Y mire, la última parte del verso dice: para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos. Ahí estamos nosotros, hermano. Y dice: de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Pero luego dice: y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Tú eres un pecador y yo soy un pecador, mas Dios puede quitar tu impiedad. Dios puede quitar tu impiedad. Y lo único que quita la impiedad del hombre no son sus obras, es la sangre del que murió por nosotros. La sangre del que murió por nosotros. La sangre del que murió por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y al llegar al cielo así cantaré yo. Yo era tan indigno. Yo era vil, indigno. Nunca hice una obra digna, mas Cristo me salvó. Recuerda, camina con Dios y apártate de esta perversa generación. Separa a tu familia. Recuerda el consejo que Dios le dio a Lot. Toma a tu familia y corre toda esta llanura. No mires atrás. No mires atrás y corre por tu vida. Nada te vas a perder. Alcanzarás la vida eterna. Dios te bendiga y te guarde. Para mi Dios sea toda honra y gloria ahora y para siempre.